más te tiene que doler? Bueno, Mauro, ese va a ser el tema para nuestro día de hoy. ¿Cuánto más nos tienes que doler? Todos hemos vivido situaciones y experiencias dolorosas en todos los ámbitos, en temas de relaciones de pareja, incluso a través de la enfermedad, en crisis económicas, y quizás tú en este momento estás pasando una situación de esa. Entonces, Mau, ¿cuánto más nos tiene que doler? ¿Cuánto más nos tiene que saturar la vida para que nosotros empecemos a atender el llamado a ese despertar? Pues lo que pasa es que siempre estamos esperando como qué es lo que nos va a llevar a algo diferente en nuestra vida, y por lo regular es el dolor el que nos lleva a ese trascender, porque realmente nosotros no tenemos que esperar a que pase algo bien tenaz en nuestras vidas para que ese trascender llegue, pero por lo regular eso es lo que nos lleva como a ese despertar para que no nos duela más. Pues se dice que nosotros aprendemos y empezamos este despertar por dos cosas, o por saturación y por conciencia, y como lo dices tú, por lo general por conciencia no es por saturación. Por lo regular por conciencia no lo hacemos nada. De primero. Decimos, ya estamos literal mamados de lo que estamos viviendo, pero ¿sabes qué es lo más curioso, Mao? Que yo veo y en los espacios hemos visto, y nosotros también lo vimos en algún momento, que experiencia que no aprendes, experiencia que repites. Entonces, ¿qué hace la vida? Está en su perfecta sabiduría. Empieza y te trae una situación donde estás dolorosa, una situación donde tú dices, yo no tengo salida. Tú dices, ¿sabes qué? Más bien yo salgo corriendo, evado y huyo de esta situación. ¿Y qué nos dice la vida? No se trata de evadir, se trata de revisar qué es lo que está pasando contigo. Y como experiencia que no aprendes, experiencia que repites, vuelve la vida que hace, llega y te sube el volumen, te sube el nivel de las situaciones, porque lo hemos vivido, ¿no? Lo hemos vivido, totalmente. Lo hablamos no solo desde el conocimiento, sino desde la completa de experiencia. La experiencia total. Total. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer y empezar a revisar? Primero que todo, no negarnos a ese llamado, porque como lo dije, nosotros empezamos este despertar por la saturación o por conciencia, o como dicen por ahí, por desesperación o por inspiración. Entonces siempre por lo general es por desesperación, ¿no? Por desesperación, sí. Y lo hemos visto también en los espacios, no solamente lo que vivimos nosotros, sino también en los espacios. Muchas personas que llegan a los talleres me dicen, Sandra, es que no puedo más. O sea, ya no sé cómo hacerlo, estoy repitiendo el patrón, ya me siento asfixiada, me siento ahogada, incluso ya sin ganas de vivir, porque nos lo han comentado muchas veces. Sí, y lo que pasa es que muchas veces lo que vemos es que a la gente como que le hacen el llamado, por llamarlo de alguna manera, porque lo que tú decías, saturación, o definitivamente pues pasa algo bien tenaz, y resulta que ese llamado de pronto llegó 5 años atrás, 10 años atrás, y pues yo me hice como el loco. O sea, realmente como que yo todavía no quiero saber qué es tal vez ese pasito que me lleva a un estado diferente de mi vida, que tal vez pueda ser el estado que yo voy a estarme mejor, o sea, que me va a llevar como trascender definitivamente para una mejor vida. Pero como que no nos atrevemos, como que le tenemos miedo a eso, como que no nos permitimos de que eso pase y nos dejamos llevar por ese momento de verdad donde como que no quiero saber ni qué hago aquí, o sea, como que me encuentro con mi propia vida, y llegan a ese momento que tú acabas de decir que me parece muy tenaz, cuando la persona hasta no quiere ni siquiera vivir. De acuerdo, lo que pasa es que muchas veces la vida nos invita a esto para, como dices tú, para tener una vida mejor, pero el punto es que como ni siquiera sabemos qué es esa vida mejor, creemos que todo a través de la vida se vive a través de la lucha, del esfuerzo, del miedo, del dolor, de que las relaciones son sufridas, de que para el dinero hay que sufrirlo, hay que lucharlo. Entonces tenemos tantas creencias que, como dicen por ahí, le tenemos más miedo al éxito que al fracaso, porque de una otra manera el dolor y el fracaso ha sido lo conocido siempre en nuestra vida. Entonces a veces pienso que ese estadio cuesta. A veces cuando uno está allá, uno cree que no tiene solución, y las personas, y yo también incluso en cierto momento decía, pero es que yo no encuentro salida, o sea, yo no sé para dónde es que es. Y el punto es eso. Qué maravilla que no sepas dónde estés, como se llama este episodio del día de hoy. ¿Cuánto más te tiene que doler? ¿Cuánto más te tiene que doler, Sandra? ¿Cuánto más te tiene que doler a ti que estás al otro lado? ¿Cuánto más te tiene que doler? Ese es el punto importante. Y si ya sientes que te ha dolido lo suficiente, pues por lo menos ya sabes dónde no quieres volver, a dónde no quieres estar. Si ya estás en el punto del máximo, que puede ser el más doloroso, el más frustrante, es porque ya te ha llegado la hora y el momento. Y no se trata de que no sientas, porque a veces también nos han dicho, no, pues a usted le dolió, no, hágasela que no le pasa absolutamente nada. No se trata de eso, ¿no? Porque nos da miedo también mostrarnos vulnerables. Se trata de permitirte sentir, pero a la vez trabajar en ti. Porque muchas veces todo eso, aquello que nos ha dolido, es porque siempre estamos esperando un resultado en donde afuera. Por ejemplo, si tienes una mala relación de pareja o estás viviendo situaciones con tu pareja, ¿qué es lo que nosotros esperamos?
que el otro cambie y que el otro haga las cosas tal y cual, acorde a como yo quiero que sea, para que yo sea feliz. De una u otra manera hemos puesto la felicidad nuestra y nuestra vida en manos de ¿quién? De los demás. Es que siempre necesitamos como señalar. Nos cuesta darnos cuenta que la solución está en nosotros mismos. Entonces es más fácil yo tener a quien señalar, es más fácil yo echarle la culpa al otro, es más fácil yo hacerme el loco de cualquier situación y decir eso es afuera y no es aquí, ni conmigo, ni adentro. Entonces realmente tomar esa decisión tan fácil es muy difícil tomar. Total, y va a ser difícil porque adicional, incluso nosotros desde pequeños nos enseñaron a responsabilizar afuera, como lo he dicho en los espacios, cuando tú eras pequeño y te golpeabas con la mesa, el papá o la mamá, mesa era la mala. Mesa mala, o sea, era la mala porque tú te cruzaste en el camino. Sí. Pero resulta que no nos hemos dado cuenta que nosotros a veces también somos los que buscamos esa mesa para darnos golpes y darnos duro. No lo buscamos de manera consciente, lo hacemos desde nuestras heridas, todo eso de manera inconsciente, y por eso atraemos esas situaciones, personas y cosas que nos llevan y nos vuelven a experimentar todas esas patrones repetitivos, y como siempre lo hemos hablado en los procesos, todo viene desde nuestra infancia, cuando empezamos a comprender y cuando nos damos cuenta que este dolor que estamos quizás viviendo a través de una ruptura, a través de una escasez económica, una crisis económica bastante fuerte, ni siquiera a veces, o una enfermedad, exacto, una enfermedad que a veces son enfermedades muy fuertes, ¿no? Que toda esta información que está llegando ahora en realidad no se está presentando por ahora, por hoy, por el día de hoy, no, todo esto lo vienes arrastrando de un tiempo atrás, y por lo general viene de lo que sucedió incluso en tu infancia, las creencias que tienes, lo que viviste en tu entorno, lo que interpretaste de lo vivido con tu papá y con tu mamá, que eso es un tema pues que luego lo hablaremos a profundidad, sí. Porque mejor dicho en eso nos echamos aquí horas. Estaríamos bastante tiempo. Sí, de acuerdo. Entonces de eso se trata, ¿cuánto más te tiene que doler? Y el punto es, precisamente, si te está doliendo, tómalo ahorita incluso como un regalo. Toma ese dolor como un regalo. Toma ese dolor como ese llamado que te está haciendo la vida. Toma ese dolor como ese llamado para decir, ya no aguanto más y necesito también decir, no puedo hacerlo sola. Y tómalo incluso, quizás como ese llamado, y como lo hemos hablado muchas veces, a esa rendición, que nos cuesta como un berraco. Nos cuesta. Porque a nosotros nos han enseñado a no rendirnos. Pero precisamente a veces en estos momentos de dolor lo que más tenemos que hacer es la rendición, y recordar que rendirse no es entregar el poder, rendirse es entregarte a lo que sientes, a lo que estás sintiendo en este momento. Rendirte es decir no puedo más, o quizás no puedo sola, porque también es importante, ¿no? Y dijiste varias cosas que me parecen muy importante resaltar, que por lo menos tú decías, hay unos patrones repetitivos, y entonces cuando la persona está como inmersa en ese dolor, y cuánto más me tiene que doler, resulta que como que pasan esa etapa y dicen, ya lo solucioné, pero necesitan como que otra dosis de eso, y se vuelve más grande con otro nombre, pero es lo mismo, solamente que sigue, como tú dices, con el volumen más alto, y se sigue repitiendo porque no se entra como a esa raíz, a la raíz de solucionar realmente eso, y cuándo me voy a mirar, y cuándo realmente voy a hacerme cargo de eso, cuándo voy a dejar de señalar y empiezo a mirar para adentro. Exacto, entonces digamos como ya hacerme cargo de ese dolor, entre comillas, para que no me duela más, porque si no, entonces hasta dónde lo voy a llevar, que me puede llevar a todo lo que tú dijiste junto, la salud, el dinero, la pérdida del mismo, etcétera, la familia, el amor y seguramente muchas cosas más, pero aquí estamos hablando como que de las que más tenemos presentes. Sí, de hecho la vida siempre nos satura a través de esas cosas: relaciones de pareja, crisis económica, enfermedad y la calamidad doméstica. Exacto. ¿Y qué es lo que pasa? Empezamos, relaciones de pareja, resulta que no te funciona, estás pasando una crisis, bueno, listo, me termino con este fulano, lo olvido, ¿qué dicen? Lo olvido, ya pasé la página, y nos olvida que pasar la página no es lo mismo que cerrar el ciclo. Y resulta que, bueno, encontré otro fulano y empecé a vivir una vida diferente. A veces te llega la crisis económica, huyes de tu relación, huyes de tu ex, huyes de tu crisis económica, solucionas el tema del dinero. Pero ¿qué hace la vida en su perfecta sabiduría? Llega a través de la tercera saturación, que es la enfermedad. ¿Y cuál es el punto de la enfermedad? No puedes huir. La enfermedad no puedes huir, porque la enfermedad te está mostrando cuáles son esas emociones y todo ese sentir desde adentro que te has guardado, que no has podido gestar, ni solucionar, ni integrar para ti. Llega esa enfermedad como un llamado para decirte, hay algo por resolver.
En estos días leí una frase que me encantó y dice, tú crees que tú tienes que curar la enfermedad, resulta que la enfermedad vienes a sanarte a ti. O sea, es una frase muy profunda donde de verdad nos invita a ver la enfermedad incluso como un gran maestro y como un gran mensajero, y que es la enfermedad la que viene a sanarnos a nosotros, no a ella, porque ella nos está mostrando algo que no hemos podido resolver y que no hemos podido ver desde la óptica de afuera, ¿no? Sino desde la inmersión adentro. Ahora, definitivamente, cuando estamos viviendo estas situaciones, precisamente cuando estamos en ese punto tan álgido, es cuando más difícil se nos va a hacer ver las situaciones, ¿no? Porque es que uno no ve, o sea, uno tiene un velo gigante, y pienso que la sabiduría de la vida está ahí, empezarnos a quitar ese velo para ver las cosas como son. Y tú hablabas ahorita algo muy bonito que decía, nos volvemos a veces adictos a eso, nos volvemos adictos al sufrimiento. Dolor, al sufrimiento. Más que al dolor, siento que es al sufrimiento, porque como dicen, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Es opcional. Y en realidad, ¿qué es el sufrimiento? Es la no aceptación de la realidad tal y cual como es. Y en el tema, y eso nos cuesta. Sí, nos cuesta, y es muy fácil, digamos, nosotros en este momento decirlo, claro, pero el proceso sabemos que es mucho más profundo que eso, y en la enfermedad, la verdad que te hace ese llamado, porque la enfermedad de una u otra forma, y no estoy diciendo que tenemos que llegar ahí, pero la enfermedad hace lo que tú no estás haciendo. Entonces, como tú no estás actuando para ya realmente solucionar, ella se te muestra de la manera que tenga que mostrarse, como tú lo acabas de llamar, que lo ve uno de una manera hasta bonita, pero obviamente al vivir el tema de la enfermedad y todo este tipo de cosas, son momentos muy complicados, difíciles y demás. Sin embargo, ella hace el trabajo por ti, el que tú no quieres hacer. Entonces empieza a actuar, empieza a hacer todo lo que tiene que hacer. Pero en últimas, el llamado es para eso, cómo me va a transformar para bien, cómo realmente tomo esta opción para aprender de ella. De acuerdo, y es que hasta la enfermedad, por más dura que sea, viene a enseñarnos algo. El tema de la enfermedad es un tema muy profundo que deberíamos, mejor dicho, tener otro episodio dedicado. Profundo, y en los espacios que tengo la oportunidad de compartir contigo, hemos visto cosas impresionantes, y digamos que es un espacio también de mucha sanación, sí, y de personas que llegan con situaciones muy impresionantes, y lo que se ha visto en los últimos años ha sido, pues sí, eso, una sanación, pero porque las personas se lo están permitiendo y están escuchando ese llamado que le están haciendo ese tipo de situaciones, para ellos mirarse más adentro y poderlo trascender en su vida. De acuerdo. Aunque en el momento es muy duro, ¿no? Es complejo. El punto es en realidad tener la valentía y tomar la decisión, porque hay que comprender algo. Toda decisión que tú tomes en tu vida inherentemente trae una renuncia consigo. Si tú eliges empezar a responsabilizarte de ti mismo, a responsabilizarte de tu sentir, a tu sanación, tú renuncias a la queja, renuncias al victimismo, renuncias a echar la culpa afuera, la culpa, que es esa palabra que tenemos tan instaurada. Por eso siempre digo, cada decisión que tú tomes inherentemente lleva consigo una renuncia. Entonces, o te eliges a ti y renuncias al sufrimiento, al vivir en ese dolor, en esa enfermedad, y te eliges a ti. Pienso que es la única opción. Sí, la opción es elegirse uno. Es decir, elegirse uno no significa que pases por encima de nadie. No. Porque se malinterpreta muchas veces. Sí. O sea, me voy a elegir yo y me olvido del mundo y etcétera y demás. Elegirse uno es elegirse para que ahora sí yo le pueda dar al mundo de la manera donde yo ya tengo de dónde brindar. Que va a ser algo bonito, bello, que sale de mi ser. Porque yo no puedo estar dando afuera lo que realmente no tengo adentro. No, totalmente de acuerdo. Por eso dicen, ¿cómo es adentro? Es afuera. Es afuera. Eso sí, ya es ley de correspondencia, que es un tema muy bonito. Entonces la invitación es, ¿cuánto más te tienes que doler? ¿Cuánto más tienes que pasar por esos momentos de dolor, de angustia, de sufrimiento? Ya es momento de que empecemos a revisar adentro. Sí. Es momento de responsabilizarnos. Es momento de dejar de culpar a la pareja, al gobierno, al jefe, a la vida misma, a la familia donde nací. Ya es momento de que tomemos las riendas de nuestra vida y empecemos nuestro proceso de sanación. Personalmente, pues todos hemos pasado por esos momentos, y nosotros, como
personas individuales y como pareja lo hemos pasado juntos. Por todos. Por todos, sí, Sí, de acuerdo, de acuerdo. Vamos a entrar en profundidad del tema, pero hemos pasado por todo. Hemos pasado por todo, de acuerdo. Entonces, ¿cuál es el punto? Personalmente, a mí de las herramientas que a mí más me ayudó a comprender qué era lo que estaba pasando con mi vida, fue empezar a indagar en mi infancia, en mi vínculo con mamá y con papá. Para mí yo siento que ahí fue donde encontré las respuestas de mi vida y dije, oye, me la pasé responsabilizando al mundo y resulta que yo estaba eligiendo a través de mis heridas, resulta que estaba tomando las decisiones a través de mis heridas, de mis miedos, y eso nos pasa a todos, ¿no? Entonces pienso que personalmente, una herramienta y una invitación que le hacemos a todos ustedes, una invitación de que si estás pasando precisamente por esos dolores, por esas situaciones, empieza a ir a atenderte desde que eras pequeña, empieza a ir a atender ese vínculo con tu mamá y con papá, que dijimos que eso sí lo vamos a hablar para otro tema, ¿no? Claro, para otro tema, pero sí quiero dejar como una especie de preámbulo, de acuerdo a que me estás dando la oportunidad con eso que dijiste, porque algo como para dejarles ahí como esa entradita, dejarlos un poquito como más metidos en el tema. Muchas veces hay personas como yo que creemos que no tenemos que sanar nada con uno de nuestros padres y tal vez con el otro sí. Entonces yo, digamos, en mi caso particular pensaba que con uno de mis padres específicamente era que tenía un rollo y con el otro no. Y resulta que cuando empecé con todos estos procesos, pues no solamente era con los dos, sino que tal vez era con el que pensé que no tenía nada que arreglar ni nada, porque supuestamente no, todo está súper bien, no pasa nada. Y empiezas a indagar y empiezas a entrar más adentro de la situación y te das cuenta cómo todo va cambiando para bien, para tu propia vida. Sí, eso que te pasó a ti yo creo que nos pasa a la mayoría. Al y eso 99%. lo vemos en los espacios, ¿no? Sí, lo vemos en los Constantemente espacios. Sucede eso, pero es muy bonito. Entonces, de verdad, la invitación es atreverse, la invitación es ser valiente, la invitación es empezar el proceso del autoconocimiento. Yo pienso que el autoconocimiento de verdad es el principio de la sabiduría y el fin del miedo, dice una frase. Y me encanta, porque es el principio de la sabiduría, porque ya tienes las riendas para disponer de tu vida, para saber qué elecciones y qué renuncias vas a tomar, como lo dije anteriormente. Y el fin de los miedos, porque ya no es miedo a lo que suceda adentro, porque el fin de los miedos, porque si ya me conozco, ya sé cuál es mi herida, ya sé cuál es el patrón que estoy repitiendo, puede que sea mío o que incluso venga de mis ancestros, de situaciones atrás. Que sí, hay muchas situaciones que se pueden dar. Exactamente. Ya, pues es el fin del miedo, porque no significa que el miedo no esté, significa que ya no va a controlar mi vida y significa que ya lo puedo identificar, exacto, y tomar acción frente a las situaciones que estén sucediendo. Entonces la invitación, yo pienso que uno de los primeros pasos y uno de los primeros tipsitos, digámoslo así, que les podemos decir a las personas es, empiecen el camino del autoconocimiento. Sí, total. Yo pienso que conocerse es uno de los mejores regalos y el autoconocimiento es uno de los mejores viajes que nosotros podemos hacer. Personalmente puedo decir que cuando yo inicié este viaje de autoconocimiento, literal me apasioné. Fue una cosa que yo dije, yo no sabía que podía saber tanto de mí, yo creía que sabía. Uno dice que uno se conoce, pero cuando empieza a conocerse de verdad, uno siento que hasta se enamora de verdad de uno, ¿no? Es que creo que ya es el punto de verdad. O sea, cuando ya te empiezas a conocer a ti mismo, empiezas a valorarte tal y cual como eres. O sea, deja la comparación, deja de estar pensando si fuera como X, como Y, como Z, o si tuviera lo que tiene X, Y, Z, ¿ok? Y la otra situación es que nos da la oportunidad de crecer, no importa la edad, porque siempre llegué a pensar, y hablo ya a nivel, digamos, particular, que había que llegar a una edad específica, yo no sé, 60, 70, qué sé yo, que ese era el momento donde uno como que iba a tener ese clic. Pero estos tiempos, estos años que he estado contigo y todo lo que te ha acompañado pues en servicio y demás, me he dado cuenta que hay personas muy jóvenes de menos de 20 años, otros de 30, 40, 50, etcétera, y todos tienen tiempos diferentes, pero tienen un momento de despertar que no importa su edad realmente, y que llega ese momento cuando la vida les hace un clic para ese cambio, para darse la oportunidad como a ese trascender y a empezarse a encontrar a ellos mismos. De acuerdo, y eso es lo más lindo, ¿no? De que lo que dices tú, hay personas de diferentes edades
Y por eso la invitación es, si tú empezaste a sentir el llamado, ¿qué es lo que decimos? No le cuelguen, no le cuelguen. Porque no le cuelga siempre mucho, porque la verdad uno le da miedo. Uno piensa que cuando empieza este viaje del despertar de conciencia, de autoconocimiento, va a dejar de ser quien es uno. Y resulta que no nos damos cuenta que lo que hemos creído que somos, en realidad no éramos, sino que era una máscara que utilizábamos para ser aceptados y valorados frente al mundo, ¿no? Y nos empezamos a conocer de verdad. Perdón, es que se me puede pasar eso que acabas de decir. Dejamos de creer que vamos a dejar de ser quienes somos, ¿cierto? Algo más o menos así te entendí, porque creo que ese es uno de los miedos más grandes que tenemos muchos. Es decir, voy a dejar de ser quien he sido, pero ¿quién has sido? ¿Será que el que eras realmente sí es lo que quisiera seguir siendo? ¿Y qué pasa si te das la oportunidad de ser este nuevo yo que te puede llevar a una trascendencia que te va a llevar a algo mejor de lo que realmente tú creías que era lo bueno? De acuerdo. Y sabes algo más importante de preguntarnos a veces si soy yo lo que yo quería ser. La pregunta clave, y que yo lo he hecho mucho en los espacios, las personas que me han acompañado en estos espacios saben que siempre pregúntate mejor si eres feliz. Vital. Pregúntate si estás viviendo o estás existiendo, porque por lo general nos damos cuenta que nosotros no vivimos, nosotros existimos por y para el mundo, nosotros existimos incluso para ser valorados por una sociedad, para ser valorados por nuestro entorno, incluso a veces perdiendo nuestra propia esencia con tal de complacer al mundo, y no nos damos cuenta que lo estamos haciendo es simplemente porque estamos heridos, porque no nos reconocemos y no nos sentimos valiosos. Así que en este espacio, este tertuliario consciente que tenemos, que hemos tertuliado bastante bueno, ¿no? Ha estado chévere. En este tertuliario consciente... Ahí vamos cogiéndole el ritmo. En este tertuliario consciente la invitación es eso. Empieza el viaje del autoconocimiento. Es que yo necesito ya solucionar lo que me está pasando con mi ex. Es que yo necesito solucionar ya este dolor. Créanme que el primer paso es empezar el proceso de autoconocimiento. El primer paso es empezar a devolverte en tu edad, en tu pequeña, en sanar el vínculo con mamá y con papá, y en tener la valentía y la apertura, ¿no? Y la valentía y la apertura es vital, porque el tema es que creemos que lo podemos solucionar solos. Sí. Y respeto mucho a las personas que lo logran, porque obviamente habrán casos que te puedo decir ya con total conocimiento, muy pocos, de verdad, que se den la oportunidad de decir, oye, está pasando algo que me gustaría empezar a mirar, no sé, qué es lo que pasa conmigo, por qué me siento tan vacío si lo tengo todo, o de pronto no lo tengo todo, llamándole todo a muchas cosas para no entrar aquí a pensar que solamente es el tema de lo que la gente cree que es todo, y resulta que no, que hay algo que me falta, hay algo que no me está dejando ser lo que realmente yo vine a hacer a este mundo, a este planeta, a este momento. Y resulta que lo que nos falta somos nosotros mismos, ¿no? Total. Siempre pensamos que nos falta algo afuera y resulta que la persona que en realidad nos falta somos nosotros mismos. Encontrarnos. Y más que encontrarnos, yo también diría una palabra que a mí me encanta: reconocernos. Para mí la palabra clave es reconocerte, volverte a conocer. ¿Quién eres? ¿Para qué has sido llamado? ¿Para qué estás en este plano terrenal? ¿Cuál es tu verdadera misión de vida? Porque recordando que el propósito de vida de todos es exactamente el mismo. ¿Y cuál es el propósito? Ser feliz y vivir. Ese es el mayor propósito que nosotros tenemos en esta vida. No es del hacer, es del ser. Empezando con ese verdadero propósito. Así que pues yo creo que ya para cerrar, Mauro, compartamos como unos tipsitos. Yo diría que un tipsito y un punto clave para empezar a salir de ese dolor es autoconocimiento y sanación de lo que es tu niño interno con el tema del vínculo de mamá y papá. Total, o sea, ese es uno de los primeros pasos. Realmente cuando tú empiezas a gestionar esa parte que nos cuesta a muchos tocar el tema de papá y mamá y le colocamos barreras y decimos, no, ahí no hay nada que yo estoy bien, etcétera, pero cuando realmente vamos a esa fuente nos damos cuenta que ahí está prácticamente la raíz, la base de todo. Y tener claro que también la sanación no va en la negación, ¿no? De acuerdo. No es negar el dolor, no es negar lo que estás viviendo, porque eso ya lo hablamos anteriormente, sino que no es que ese dolor ya controle más tu vida. Estás triste, permítete sentir triste. Ahora no podemos vivir en ese estadio, porque ya nos puede llevar a una depresión y a situaciones un poco mayor. Otro tipcito importante siento que es empezar la conexión espiritual, ¿no? La conexión espiritual vital, por lo menos lo que decías anteriormente, yo me consideraba un positivo extremo. Yo le llamaba era eso positivismo extremo. O sea, para mí no había
o sea, llorar, ¿cómo se te ocurre? O sea, todo era, sí se puede, X, Y, Z, pero la rendición es la que más te lleva al trascender y a tener esa verdadera conexión con lo divino y te lleva a algo mejor que solamente cuando te lo permites que pase, te das cuenta que es verdad. De acuerdo. Y como dijimos anteriormente, a veces el punto, la clave está en la rendición y es entregar, en realidad entregarte a lo que sientes, recordando de que a veces tu fuerza es tu mayor adversidad, porque a veces el querer ser la fuerte o el fuerte, en el caso de los hombres, que incluso si a las mujeres al hombre le cuesta más, por eso, al hombre es mejor dicho, los hombros siempre hombre, cuando llegan a los espacios, sí, los hombros, y siempre no. el porcentaje es muy poquito, ¿no? Es menor, y Sí. pero lo ha sido muy lindo porque cada vez aumenta más. Exacto, y el hombre está teniendo como una apertura. Entonces, entrar en esa verdadera rendición, entrar en decir, no puedo más. Y recuerda, no estás entregando tu poder, te estás entregando a lo que sientes verdaderamente. Que tu fuerza no sea tu mayor adversidad, porque si sigues en este estadio, sí, yo puedo y yo simplemente paso esto, pero poniéndome 1000 corazas, no vas a poder conectar y se te va a volver a repetir esa historia. Y por lo general me dicen, yo no me quiero volver a encontrar a mi ex. Entonces, si no lo quiero volver a encontrar a su ex, en cara de otro, empieza sus procesos de vincularse y recordar y sanar todo el proceso de lo que son las heridas de infancia, de sanar el vínculo con mamá y papá y reconocerse usted. ¿Cuáles son sus miedos, sus carencias? ¿Qué es lo que estamos buscando de verdad afuera? Y se puede vivir mejor, o sea, se los digo, realmente se puede vivir mejor, solamente hay que atreverse, o sea, nos atrevemos a muchas cosas, ¿por qué no nos atrevemos a vivir mejor? A vivir mejor de verdad. Es que incluso a vivir. A vivir. Es que ese es el punto, atrevámonos a vivir el día a día, en la conexión con el día. Y como les dije anteriormente, toda decisión que tú tomes inherentemente trae consigo una renuncia. Sí. Si tú eliges vivir en gratitud, renuncias a la queja. Si tú eliges vivir en amor, renuncias al miedo. Si tú eliges vivir en verdad, renuncias a la mentira. Si tú eliges vivir en paz, renuncias al conflicto. ¿Y qué mejores renuncias que esas? Claro, porque llega el momento donde te das cuenta que tal vez eras tú el que le estaba haciendo daño al otro y no te dabas cuenta y siempre pensaste que el mundo era el que te hacía daño a ti. Todo empieza a verse diferente, Sí, todo empieza a cambiar y ahí llega la verdadera abundancia. La abundancia que viene desde el corazón y que se amplifica hasta en lo material. Y otra palabra que también siento que me llegó cuando estabas diciendo eso, también nos llega la comprensión y la compasión. Iniciando por nosotros mismos y luego por los demás. Así que pues siento que ya con esto nos despedimos para este capítulo. Sí, ¿no? nos despedimos, fue muy bello y terminaste con una palabra que me encanta, que es compasión, y es una que se ha repetido en los espacios donde personas que he tenido la oportunidad de estar ahí en servicio con Sandra, como de pronto los escuché decir X cosa y cuando han pasado ciertos procesos o han avanzado pues en los talleres y demás, retiros, etcétera, realmente han integrado la compasión en su vida y su vida se nota cómo ha mejorado en todos los aspectos. Se transforma. Para mí es transformación. La verdad, se transforma tu vida, se transforma tu entorno, se transforman las personas que llegan a ti, las personas de tu entorno. Es una cosa maravillosa y mágica. Así que pues los invitamos a que sigan conectados con nosotros a través de este tertuliadero consciente. Constantemente vamos a compartir más temas, vamos a profundizar también en ese tema de niño, de mamá y papá, de espiritualidad, mejor dicho, de muchas cosas más, de relaciones de pareja, que eso sí que es un tema que nos lo han pedido y es mejor dicho un punto bastante. Ya en 2 años diciéndonos sobre relaciones Así de que pareja. pronto le vamos a compartir también de eso. Así que gracias a todos por ser y estar. Gracias, Mauro, por acompañarme. Gracias a ti también por en este invitarme. proceso, con todo el amor. Gracias a ustedes y también los invitamos a ustedes pues que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Estamos como Sandra Castro Mentora. Y Mauricio Ortiz. En las redes yo aparezco como Mauricio Coach de Vida. Exacto, o sea que así también lo pueden encontrar. Los invitamos a que se atrevan, a que aperturen su corazón. Y la verdad, para mí la mayor invitación que le podemos hacer hoy a las personas es, la invitación es empiecen a vivir. Empiecen a vivir. Empiecen a vivir por y para ustedes. Créanme que cuando usted empieza a vivir por ti y para ti, la vida la empiezas a ver de una manera completamente diferente. Así que chicos y chicas, gracias por hacer parte de este bello espacio, de este tertuliario consciente. Gracias a todos por ser y estar. Los esperamos en las redes sociales. En nuestras redes también pueden estar consultando los próximos eventos, ¿no? Constantemente subimos lo que son los próximos eventos. También está el linkcito, digamos, en lo que es en Instagram para que se unan a los grupos de Telegram, para que nos sigan en YouTube.
Ahí van a encontrar absolutamente todos también esos materiales y estas herramientas de vida. Ahí también tienes tus talleres grabados. Sí, también, digamos para las personas que no pueden asistir a los cursos presenciales, tenemos esta opción de los cursos que son grabados, como por ejemplo ese curso de papá y mamá que se los súper recomiendo. Súper recomendado. Es un curso que genera una comprensión maravillosa y única, así que de pronto si sientes el llamado, si tú dices, bueno, yo quiero empezar a revisar y profundizar y empezar este viaje del autoconocimiento, te invito a que te des una pasadita. Además que es muy bueno porque lo que nos dice la gente, o sea, no alcanzamos a ir, digamos, a todas las ciudades, sí. ¿ok? Y adicional a eso ellos tampoco a desplazarse, pero esta es una buena herramienta y claro una buena oportunidad. Sí. Gracias a todos por ser y estar. Bendiciones. Bendiciones y hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao. Chao.